Hola fisimaníacos, en el día de hoy vamos a continuar con el tema de magnetismo. Bien, para eso vamos a hacer un recordatorio de lo que era la fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza magnética, de qué dependía, y vamos a ver en este vídeo lo que nos queda de campos magnéticos, cómo se crean, cómo se crean, el campo que crea una partícula cargada en movimiento, el campo que crea un hilo y en otras circunstancias. Bien, perfecto, pues vamos a ello. Bien, dicho eso, aquí vemos, hacemos un recordatorio del vídeo anterior en el que veíamos que la fuerza magnética que sufre una carga en movimiento, ¿vale? Depende de la carga de esta, de la velocidad que lleve y de la dirección del campo magnético. Recordaros que como es un producto vectorial, lo que nos indica es que la velocidad no puede ser paralela, ¿vale? No puede ser paralela al campo magnético. Bien, porque en el caso que fuera paralelo, la fuerza sería cero. Bien, claro, y lógicamente esta dirección dijimos que utilizamos la regla de la mano derecha para saber la orientación, ¿vale? El caso de las cargas que son positivas, la mano derecha; el caso de que las cargas son negativas, la mano izquierda. Bien, perfecto. Pues vamos a ver una simulación. Aquí tenemos dos cargas, una negativa, que es la azul, y una positiva, que es la roja. Bien, el vector verde nos está indicando hacia dónde va el campo, es decir, ahora mismo, si lo pongo en esta orientación, viene hacia nosotros. Bien, vale. Según la regla de la mano derecha, para una partícula positiva, lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, caso de la positiva, mano derecha; caso de negativa, mano izquierda. Bien, era apuntar hacia donde se está moviendo la partícula. Bien, con este dedo. Las partículas se van a mover hacia adelante, hacia allí, ¿no? Por lo tanto, apuntamos hacia arriba. El campo, bien, va hacia nosotros, aquí. Y por lo tanto, velocidad hacia arriba, campo, dedo pulgar hacia nosotros, ve la fuerza, es esta tercera componente. Por lo tanto, una partícula positiva que se desplaza hacia arriba y tiene el campo en esta dirección va a tener una fuerza hacia la izquierda. Por el contrario, una carga negativa va a ser al revés. Velocidad, campo hacia nosotros y fuerza hacia allá. Esto es lo que vamos a ver en esta simulación. Bien, bien, si lo hacemos correr, veremos que ahí está. ¿Veis? La carga positiva, como veis, está siendo en ese momento actúa una fuerza hacia la izquierda, como hemos visto. Campo, recordad, hacia arriba, partícula, velocidad para allá, fuerza hacia la izquierda. En cambio, la carga negativa, campo hacia arriba, velocidad para allá, fuerza hacia la derecha, y por eso se desplazan en ese sentido. Lógicamente, como ahora ya está girando, es decir, está cambiando su dirección, lógicamente, recordad que la velocidad va cambiando, ¿lo veis? Esta es la carga positiva. Como va cambiando, la fuerza siempre apunta hacia el centro de giro, porque como dijimos en otro vídeo, es una fuerza normal, ¿lo veis? Ahí está. Y continuamente va a estar dando la vuelta, ¿lo veis? Siempre recordando porque la fuerza apunta hacia su centro. Entonces va siempre modificando la velocidad. Ok, pues dicho eso, continuamos. Vamos a ver. Bien, como habéis visto, ya habéis valorado la diferencia cuando es una carga positiva o una carga negativa, ¿vale? Positiva con la mano derecha, negativa con la mano izquierda. ¿Por qué sucede esto? Porque vemos que la fuerza depende de la carga. Si es positiva, va en la dirección de V por B. Pero si es negativa, va en el sentido contrario, ¿vale? También podéis hacerlo con la mano derecha y considerar que si es hacia aquí, esta es para la carga positiva, la negativa va a ir hacia el otro lado. Bien, perfecto. Como vimos también en el vídeo, la velocidad, ¿vale? Es decir, va a actuar el campo magnético sobre la velocidad que es perpendicular al campo, es la que genera una fuerza magnética. La otra no hay fuerza y por lo tanto va a continuar con su velocidad. Esto lo vamos a ver mejor en una simulación. Bien, en esta simulación de aquí nos permite, en función de la flecha roja, que no es otra cosa que el campo magnético, que podemos hacerlo más intenso y menos intenso, lo voy a dejar en un valor de 1, simplemente para que veamos qué sucede. Bien, en el caso de que la partícula, fíjate,
aquí lo tenemos, se mueva en solamente, bueno, tengo una componente de velocidad perpendicular, veremos que, como habíamos visto, a ver un momentito, no tiene componente solamente horizontal, espera. Es decir, este es el eje X, ¿no? Pues vamos a anular este y vamos a anular este de aquí. A ver, ahí, vamos, que llegamos, ahí estamos, ¿bien? Ahora mismo solo tiene componente en el eje X, es decir, como vemos aquí, en esta dirección, ¿bien? Si le damos al play, sucede el movimiento de antes, ¿lo veis? Actúa el campo, la velocidad y la fuerza, actúa una fuerza que lo que hace es que gira alrededor de este. Bien, pero ¿qué sucede si la velocidad va en la dirección del campo? Es decir, la V es paralelo al campo. Pues si es paralelo al campo, vamos a anular esta parte, ahí está, muy bien. Vamos a hacerlo solo en el eje Z. Lo que sucede, como podéis ver, es que no se desvía. Ahí está. Lo voy a poner lento. ¿Veis? Como tiene un movimiento paralelo al campo magnético, no siente ninguna fuerza, sea en un sentido o en otro. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero no se ve afectado. Y ahora, ¿qué sucedería si tiene una componente tanto perpendicular como horizontal? Es decir, perpendicular, es decir, perpendicular al campo magnético y otra paralela. Y esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar una velocidad, pequeña velocidad de 0,1, muy chica, pero una pequeña parte vertical. Y le vamos a dar una velocidad, ahí está. Una velocidad, vamos a ver, ahí. Perfecto. Vamos a darle una velocidad perpendicular al campo. Si le damos al play, lo que vemos, ¿veis? Es que la que es perpendicular produce un movimiento circular a la vez que se va desplazando hacia arriba, porque recordar que se va desplazando con velocidad constante en la misma dirección que el campo. Y forma ese movimiento de toroide o de espiral, ¿vale? Mejor dicho. Lógicamente, si aumentamos la velocidad vertical, aumenta la velocidad en lo que hace el desplazamiento. Lo que sucede es como que se ensancha la espira, y es lógico porque cada vez en el mismo tiempo, en el tiempo que tarda en dar una vuelta, avanza más de manera ascendente. Esto si lo volvemos a acelerar, ¿veis? Ahí está. Podemos ver perfectamente cómo cada vez que aumentemos la velocidad vertical, la espira se alarga. ¿Bien? Por último, para hacer este recordatorio, es decir que la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿Por qué no realiza trabajo? El trabajo lo definíamos como la fuerza que se ejerce sobre una partícula, por ejemplo en este caso la partícula cargada, por el desplazamiento que realiza en la misma dirección. Pero como vemos, la fuerza y el desplazamiento que produce son perpendiculares. Fíjate que se está desplazando de manera circular y la fuerza apunta hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, como es perpendicular, fijaros, dice aquí, la fuerza de perpendicular velocidad y lógicamente entonces el desplazamiento, porque hacia donde se mueve es hacia donde se desplaza. Por lo tanto, no realiza trabajo, ¿vale? No es como el campo eléctrico, que sí, porque a donde apunta la fuerza provoca ese desplazamiento. La fuerza magnética solo provoca estos movimientos giratorios, vamos a decirlo así. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando una partícula está sometida a la vez a un campo eléctrico y a un campo magnético? Pues fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta por la ley de superposición de fuerzas es la suma de ambas. Tenemos una parte que se va a ver afectada la partícula por la fuerza eléctrica, debido a un campo eléctrico, y la fuerza magnética debida a un campo magnético y a la dirección de la velocidad de la partícula. Bien, por lo tanto la fuerza total no es otra cosa que, si sacamos aquí la carga a la que se va a ver sometida la fuerza total, vemos esta expresión aquí. Una parte que va a depender de E y de la dirección del campo, y otra por el producto de escalar de la velocidad con la velocidad con el campo magnético. Bien. Como vemos, el campo eléctrico sí hace trabajo, porque apuntan en la misma dirección, ¿vale? Entonces la fuerza por el desplazamiento que realice. Muy bien, en cambio el trabajo magnético es cero. Por lo tanto, cuando nos pregunten, en un campo magnético, en presencia de un campo magnético y en presencia de un campo eléctrico,
¿Cuál es el trabajo que hace el sistema? El trabajo magnético se obvia, es decir, no existe, es cero. Solo se tiene en cuenta el trabajo que realiza a la hora de desplazar la partícula por el campo eléctrico, ¿vale? Bien, es decir, el trabajo eléctrico sí, trabajo magnético no. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver, esta sería la fuerza que se actúa sobre una carga. Pero ¿y si es por una distribución de cargas? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál sería la fuerza que ejercería un campo magnético sobre un hilo rectilíneo, ¿vale? Sobre un hilo rectilíneo. Para eso tenemos que intentar comprender lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, aquí tenemos un trozo de hilo, no es otra cosa que el número de cargas total que atraviesa una pequeña superficie en un tiempo determinado. Por hacer una comparativa, es como si te pregunto cuál es el caudal del agua en tu tubería. Es decir, pasa 5 litros por segundo, 6 litros por segundo, 20 litros por segundo, pues aquí es lo mismo. Aquí, ¿cuánta carga atraviesa por cada unidad de tiempo? 10 coulombios por segundo, 10 coulombios, 20... Entonces, la intensidad no es otra cosa que el número de cargas que atraviesa una parte de una superficie de un hilo por unidad de tiempo. ¿Lo veis? Aquí, intensidad en la carga total partido el tiempo. Perfecto, pues sabiendo eso, esta es la fórmula que se obtiene y aquí vamos a ver la demostración, ¿vale? Pero la fórmula no es otra cosa que la fuerza que actúa sobre un hilo es igual a la intensidad del hilo por, ahora eso sí, la L no es otra cosa que la dirección de la intensidad. Ahí está la L. Ahí lo tenemos. Es la dirección de la intensidad y el trozo de cable que tenemos, la longitud del cable, que tiene sentido, ¿vale? Es decir, el sentido del cable es el mismo que el sentido de la intensidad, ¿vale? Es decir, si la corriente va hacia la derecha o si la corriente va hacia la izquierda. Bien, entonces la fuerza magnética que se actúa sobre un hilo es el producto de la intensidad por el producto vectorial de L por el campo. Lógicamente, si la intensidad de corriente apunta en la misma dirección del campo, sucede como anteriormente con el de la carga. Si V y B apuntan en la misma dirección, la fuerza es cero. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Aquí, si L es paralelo a B, la fuerza es cero. Bien, perfecto. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa expresión? Pues viene simplemente de esta de aquí. Solo que hay que tener en cuenta que ahora, en vez de ser una carga, son una suma de cargas totales. Por lo tanto, tenemos esto de aquí. Utilizamos la fuerza, ¿vale? La derivada de la fuerza es como, digamos, la pequeña fuerza que se actúa sobre el hilo depende de la pequeña carga que haya en movimiento en el seno del campo magnético. Por lo tanto, la velocidad, por la definición, sabemos que es el desplazamiento que realiza en un tiempo determinado. Y recordar que estamos en un hilo. Entonces, como estamos en un hilo, las cargas tienen una velocidad en esa componente y por lo tanto, según la definición de velocidad, que la variación de x respecto a t, el desplazamiento se hace en el mismo sentido que la velocidad. Bien, pues cambiamos v por esa variación y reordenamos el d sub t, es decir, dejamos el d sub t en vez de aquí, lo movemos nos desplazamos con d sub x. Y aquí ya entonces tenemos d sub x partido de sub t, que eso es lo que es la intensidad de corriente. Y nos queda que d sub x es el pequeño desplazamiento producido en el hilo, que es esa diferencia de longitud. Porque al final, recordar que esa variación de desplazamiento es lo mismo que la variación de longitud del cable, porque se mueve a lo largo de la longitud del cable. Y por lo tanto, nos quedaría que una pequeña fuerza, ¿vale?, depende de la intensidad de corriente, el trocito de cable que tenemos y la orientación del campo magnético. Lógicamente, integrando las pequeñas fuerzas que actúa el campo magnético sobre cada trozo del cable, que es lo que nos dice aquí, esto sería cada trozo del cable, ¿vale?, como he indicado aquí. Al integrar eso, que no es otra cosa que una suma, a la integral de sub L, lo que nos queda es la L, ¿lo veis? La fuerza es igual a el hilo por el trozo del cable por el campo magnético.
De aquí viene esa ecuación, ¿vale? De integral. Pero lo más importante de esto es que entendáis el concepto de intensidad. ¿Ok? Bien, dicho eso, vamos a ver ahora el campo, ¿vale? Es decir, para organizarnos, hemos visto hasta ahora cómo actúa el campo magnético sobre distintas cargas en movimiento, ¿vale? Y calculando la fuerza que actúa el campo sobre esas partículas. Ahora vamos a ver los casos en los que cómo se crea el campo, de dónde viene ese campo. Hasta ahora hemos visto las fuerzas que realiza, pero no sabíamos de dónde procede. Pues ahora vamos a ver eso, cómo se crea un campo magnético. Bien, vamos a ello. Y vamos a empezar por ver el caso más sencillo, que es el campo magnético creado por una partícula en movimiento. Bien, habíamos visto que el campo magnético solo actúa sobre una partícula en movimiento. Pues aquí pasa lo mismo. Una partícula en movimiento crea alrededor suyo un campo magnético. Bien, si no está en movimiento, la carga no crea ese campo magnético. Pero es una vez cuando ya está en movimiento cuando la crea. ¿Ok? Vamos a ver de qué depende. Bien, esta es la fórmula del campo magnético que crea una carga que se está desplazando con una velocidad, ¿vale? Y depende de la permeabilidad magnética del medio, que depende del medio que se mueve, depende de, a ver un momentito, R al cuadrado, ¿vale? Disculpad, he puesto 2 veces R al cuadrado repetido, ¿vale? Ahí está, bien. Lo he separado así por la siguiente razón. Mira, al fin y al cabo esto es una constante, ¿vale? Una constante que depende de la permeabilidad magnética, pero entonces lo que sí decimos que el campo magnético que genera una carga en movimiento depende de su carga, cuanto más carga más intenso será el campo, y depende de la distancia al cuadrado del punto que queramos medir. Es decir, si tenemos una carga en movimiento, dependiendo de la distancia que haya del punto a la carga, será el campo más intenso o menos intenso. Cuanto más lejos, menos intenso. Cuanto más cerca, más intenso. Y va a depender la dirección, ¿vale? También depende, por ejemplo, habéis visto de la velocidad. Cuanto más veloz aumenta el campo, la intensidad de campo, pero la dirección va a depender del producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el vector del punto en el que queremos calcular ese campo. Es decir, fijaros que si la partícula se mueve en esta dirección, bien, y el punto en el que queremos ver qué campo crea en ese punto, vamos a ver que con la regla de la mano derecha, velocidad, en este caso cogeríamos UR, ¿vale? El producto de UR por V, tendríamos que el campo viene hacia aquí. Bien, en este sentido, para este lo que utilizamos es la regla de la mano derecha, ¿vale? Que vamos a ver más en adelante. Pero en sí lo que nos quiere indicar esto de aquí es que para todos los puntos que están a la misma distancia, lo que hace es que esta partícula genera un campo alrededor suya, ¿vale? Es circular, es decir, crea un campo magnético que está girando alrededor de la partícula. Bien, como depende de la carga, en el caso de ser una carga negativa, gira en el lado contrario. Bien, por lo tanto, las características del campo que crea una partícula es que genera un campo alrededor de esta carga. Bien, vamos a ver en el caso de una carga positiva. Una carga positiva, imaginaros que se mueve hacia nosotros, sale a la pantalla del ordenador y viene hacia nosotros, ¿no? Pues entonces, como se mueve hacia aquí, el campo que genera es alrededor suya, con la mano derecha, ¿veis? Haciendo este movimiento. Este se llama la regla de la mano derecha, no para fuerza. El de para fuerzas es este, el mejor. Este es para ver cómo es el campo. Entonces, apuntamos con el dedo pulgar, como vemos aquí, la velocidad de la partícula o la intensidad de corriente. Ahora veremos por qué, ¿vale? El dedo pulgar de esta manera y haciendo un giro, ¿vale? Haciendo un giro hacia donde apuntan nuestros dedos, nos indica hacia dónde se mueve el campo alrededor de la partícula. Por lo tanto, fijaros que si viene hacia aquí, genera un campo en sentido antihorario y se mueve hacia la pantalla, ¿vale? Va en sentido horario. Lógicamente, en el caso de una partícula negativa, como depende del signo de la carga, cambia totalmente el sentido del campo. En el caso de la partícula positiva es hacia aquí, en el caso de la partícula negativa la hacemos con la mano izquierda y es hacia la derecha. De todas formas, comprender que el sentido de lo positivo y negativo es al revés. ¿Bien? Por lo tanto, bien.
vemos siempre que el sentido de la carga positiva y la carga negativa es totalmente contraria, ¿vale? En el caso de que vaya hacia adentro, en el caso de una carga negativa, ¿veis? En la positiva va en este sentido. En el caso de una carga negativa, hacemos la mano izquierda y va en el sentido contrario. ¿Veis? En resumen, con carga positiva, mano derecha, con carga negativa, mano izquierda. ¿Ok? Perfecto. Pues vamos a ver ahora una simulación de esto. Aquí vemos, fijaros, una simulación. En el centro vemos una partícula cargada. ¿Lo veis? La bola amarilla. Bien. Es una partícula cargada positivamente. Y vemos que la velocidad a la que lleva es hacia arriba. Bien. Por lo tanto, en teoría, una partícula positiva genera un campo alrededor suya en sentido antihorario. Vamos a verlo. Bien, hemos puesto aquí las partículas y, como vemos, ¿veis? Las partículas son atraídas por el campo magnético en esa dirección. Y fijaros, ahí está. En el momento que yo, voy a poner más partículas para que se vea el movimiento mejor. En el momento que yo cojo y, ¿veis cómo tiene ese sentido? Y de hecho más aumento la velocidad, podemos apreciar que el campo es más intenso, llegando a puntos más lejanos. En cambio, cuando la velocidad disminuye, ¿veis cómo el campo varía? Ahí está. Disminuye también. Entonces, cuanto mayor es la velocidad, más intenso es el campo que genera a su alrededor. Bien. Esto lo podemos ver. Ahí está. En el eje X. No, en el eje Z. Ahí está. ¿Veis? Esta es en ese eje. Fijaros que otra partícula, ¿ves? Tendría ese movimiento. Ahí está. Esa es la dirección del campo magnético. Genial. De esta forma lo podemos ver con vectores, ¿veis? Y ver que tiene ese desplazamiento. ¿Veis? Genial. Perfecto. En el caso que la carga sea contraria, pues el cargo sea contraria, pues el campo se generaría en el sentido contrario. Bien, pues vamos a ello. Seguimos. Una vez visto el campo que crea una carga, vamos a ver el campo que crea una corriente de cargas. Bien, fijaros. Por cierto, Coca-Cola no patrocina el curso, ¿eh? Es de consumo propio. Vemos que el campo que genera una corriente, un hilo indefinido, ¿vale? Decimos indefinido en comparación siempre con la carga en la que se va a someter a ese campo. Bien. Vemos que una corriente es la suma de cargas, ¿ok? La corriente va hacia arriba. Entonces, va a tener el mismo comportamiento que si analizáramos cada una de las cargas por separado. Recordamos que las cargas generan un campo a su alrededor, pues entonces una suma de carga lo que hace es una corriente alrededor del cable. ¿Veis? Ahí está, alrededor del cable. Muy bien. Por lo tanto, lo que sí, en la ecuación vemos que el campo va a depender de la intensidad de corriente. Lógicamente, la intensidad de corriente es lo mismo que decir la velocidad a la que viajan las partículas. Y hemos visto antes que si aumenta esa velocidad, aumenta la intensidad de campo. Depende de la distancia que hay desde el cable al punto que queremos calcular nosotros el campo magnético. Eso lo que nos quiere decir que cuanto más cerca, más intenso es, cuanto más lejos, menos intenso. ¿Ok? Y de la dirección que tiene es justamente de sus L, es decir, fijaros, es esta de aquí, es decir, la dirección donde va la intensidad de corriente por el vector en el campo magnético que queremos calcular. Como es un producto vectorial, fijaros que si quisiéramos calcular el campo magnético en el propio cable, como este vector R apuntaría hacia arriba, no hay campo magnético, hay un campo magnético alrededor. El producto de D sub L por R es una espiral alrededor del cable. ¿Bien? Perfecto. Pues vamos a ver una simulación. Aquí tenemos el caso de un cable, como veis, ahí está. Un cable que tiene una corriente ascendente. ¿Ok? Bien, a ver, un momentito que estoy intentando orientar bien esto. Ahí está. A ver, ahí. Un poquito más. Ay, 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 que me estoy mareando. Ahí está, bien. Perfecto, tenemos que la intensidad de corriente. Ahí está, un momento. Ay. A ver si puedo apuntar. Es que me gustaría
que el eje Z apuntará hacia arriba y así poder visualizarlo bien en condiciones. ¡Ay! ¡No! Ahí está. Bien. ¿Veis que la intensidad de corriente va hacia arriba? Bien. Por lo tanto, según esta ley, con la regla de la mano derecha, genera un campo a su alrededor. Bien. En caso de que la corriente fuera hacia abajo, al revés. Bien. Esto lo podemos ver aquí, viendo cómo las partículas que hay alrededor, ¿lo veis? Se mueven en la dirección del campo magnético. ¿Veis? En este sentido, ¿veis? Ahí está. Estos son sensores que nos permiten indicar, ver por dónde se mueve el campo magnético. Si la intensidad de corriente aumenta, vemos que el campo magnético se intensifica en todos los puntos alrededor. ¿Veis? Y en cambio, si vemos que la intensidad de corriente, que es lo mismo que decir la velocidad de la partícula de corriente, disminuye, afecta sobre todo a puntos cercanos, pero a los lejanos también afecta, pero en menor medida. Aquí podemos ver perfectamente cómo depende de la distancia al cuadrado. Bien, en caso de que lo podamos ver con vectores, entonces la intensidad de campo, ahí está. Bien, esta sería la intensidad de campo. ¿Lo veis? Y es independiente de a la altura que se encuentre el cable, sino es igual en todos los puntos. Aquí lo vemos. ¿Veis? Es decir, es igual en todos los puntos. Solo depende de la distancia a la que se encuentre del cable. ¿Ok? Aquí lo vemos. ¿Veis? Todos los puntos alrededor del cable se comportan de la misma manera, independientemente a la altura que se encuentre el cable. Perfecto. Pues continuemos. Bien, hemos visto entonces el campo magnético que crea una corriente eléctrica en un hilo indefinido. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ponemos dos hilos paralelos? Es decir, uno aquí y otro aquí. Bien. ¿Qué sucede en las regiones que hay alrededor? Bien. Lo que vamos a dividir el problema es en dos puntos, en el caso que las corrientes tengan el mismo sentido, y otra en el caso que las corrientes tengan sentido opuestos. Bien. Lógicamente, para analizar este problema, lo que vamos a utilizar es un plano. Vamos a dibujar un plano de tal manera que tengamos aquí la corriente 1, aquí tengamos la corriente 2. Y vamos a ver cómo en ambos casos la corriente, fijaros, el campo se genera alrededor suya. Si la intensidad va hacia arriba, sabemos por la regla de la mano derecha que el campo va en esta dirección. ¿Lo veis? Pues entonces vamos a ver que tiene a la izquierda una dirección y a la derecha de cada cable otra dirección distinta, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos ver es qué le sucede a los campos que generan ambos cables, si se suman o si se contrarrestan. Y para eso vamos a dividir el problema en zona 1, a la izquierda del primer cable, en zona 2, entre los cables y en zona 3. ¿Ok? Zona 3 sería a la derecha del cable. Bien, vamos a ver. Bien. Si los dos apuntan en el mismo sentido, vamos a ver qué campo genera el cable 1. El cable 1, como vemos, utilizando la mano de la regla derecha, vemos que a la izquierda del cable genera un campo saliente. Fijaros, hacer así y en el momento que tengáis la mano así, veis que el campo va hacia acá. Por lo tanto, lo dibujamos con un punto, ¿vale? En cambio, el cable a la derecha del cable, al hacer movimiento a la derecha, vemos que se mete hacia la pantalla. Por lo tanto, el campo es hacia adentro, ¿vale? Esto mismo sucede con el otro cable porque de la misma intensidad a la izquierda de ese cable va hacia afuera, ¿lo veis? Y a la derecha del cable va hacia adentro. Por lo tanto, en la zona 1, ¿a dónde está? A la izquierda de ambos, ¿no? Hemos visto que a la izquierda de ambos los dos son salientes. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Al tener la misma dirección, el campo total es la suma de una y de otra. Bien, ¿y qué pasa en la zona intermedia? En la zona intermedia lo que vemos es que el cable 1 crea un campo magnético hacia adentro y el cable 2 crea un campo magnético hacia afuera. Por lo tanto, en todos los puntos que se encuentren entre los dos cables se van a restar el campo total. El campo total va a ser la resta de 1 y la de 2. Lógicamente, dependiendo de la distancia en la que se encuentre el punto que queremos analizar de los cables y la corriente de ambos, va a ser más intenso uno u otro, o incluso puede llegar a ser nulo si vale lo mismo, pero como son de sentido contrario, si vale lo mismo, se anula. Bien,
Y ahora, ¿qué sucede en la zona 3? La zona 3 se encuentra a la derecha de ambos cables y por lo tanto vemos que ambos campos apuntan hacia adentro y en ese caso se suman sus intensidades de campo. Bien, esto lo podemos ver en la simulación, lo podemos ver como veis aquí en esta simulación en la que las corrientes, ¿veis?, apuntan las dos hacia arriba. Bien, si lo miramos desde aquí, que lo podemos observar mejor, vamos solamente a enfocar en esta capa, vemos que aquí está, ¿ve? Este cable genera un campo a su alrededor y este genera un campo a su alrededor. En este punto, los dos apuntan hacia este lado, ¿lo veis? Hacia afuera. En este otro, en cambio, los dos apuntan hacia adentro. Pero en este otro vemos que, según ve, se enfrentan el de uno con el de otro, viendo que incluso la partícula del medio se frena. Vamos a aumentar la velocidad de nuestro cable. Ahí está, y el número de partículas. Como podéis ver, aquí la zona intermedia se frena. Y ya dependiendo de si está más cerca de uno o de otro, va a tener un movimiento u otro. Pero aquí es casi nulo. En el caso de, lo podemos ver en vez de esta manera con campos eléctricos, ya con los vectores de campo magnético, vemos aquí que se enfrentan, ¿lo ves? Y ya depende de si está más cerca de uno o de otro, va a tener un valor. Pero aquí, digamos que se suman y aquí se restan. ¿Ok? Perfecto. Continuamos pues. Ahora, este es el caso que la corriente va en el mismo sentido. ¿Qué sucede si van en sentido opuestos? Bien, analicemos cada cable por separado. El I1 a la izquierda de la corriente 1 pasa lo mismo que antes. Va hacia afuera y en el caso de estar a la derecha el cable va hacia adentro. En cambio, la corriente 2 va hacia abajo. Tiene el movimiento contrario. Por lo tanto, la corriente 2 a la izquierda va hacia adentro y a la derecha va hacia afuera. ¿Vale? Recordar que este es el cable, a su izquierda va hacia adentro, hacia la derecha va hacia afuera. Bien, parece un poco que paleto, pero bueno, es la mejor manera que tengo para explicarlo, ¿vale? Bien, por lo tanto vamos a hacer ese análisis por zonas. Bien, en la zona 1, ¿qué sucede? Pues el campo 1 va hacia afuera y el campo 2 va hacia adentro, por lo tanto se contrarrestan. Y lo mismo pasa en la zona 3. Aquí el campo generado por 1 va hacia adentro, el de 2 va hacia afuera y se contrarrestan. Fijaros que es el caso contrario aquí. Aquí se sumaban en la zona 1 y 2, en la zona externa a los cables, en la 1 y la 3, y aquí se contrarresta. Y lógicamente va a pasar al contrario que el caso anterior en la zona intermedia, que antes se restaban, ahora los dos apuntan hacia adentro. Bien, al apuntar en el mismo sentido se suman. ¿Veis? Simplemente como ha cambiado la corriente y como vemos aquí la fórmula, el sentido cambia. Fijaros que ha cambiado I2, por lo tanto, ha cambiado el hecho de que se sumen o se contrarresten. Lo importante es que en el mismo sentido se suman en la parte externa y se restan en la interna. Y con sentido contrario pasa al revés, se suman en la interna y se restan en la externa. Esto es importante porque así podemos acelerar la partícula de mayor manera con dos hilos en vez de con uno en la zona intermedia, hacer como un cañón, ¿vale? Ahora veremos esto en la simulación. Aquí vemos nuestra simulación y en este caso las corrientes, ¿veis? Aquí está. Esta corriente, voy a disminuir el número de partículas para que se vea bien. La corriente esta es ascendente, la corriente esta es descendente, como el caso que hemos analizado nosotros en la pizarra digital. Bien, vamos a aumentar el número de partículas. Ahí está. Y vemos cómo cada uno, la partícula que está cerca de cada cable, realiza un movimiento parecido al de cada cable por individual. Pero si vemos, fijaros, en la zona intermedia tiene la misma dirección. ¿Veis? Y eso se debe, a ver, vamos a aumentar esto. Ahí está. Esto se debe, a como hemos visto antes, a que los campos se suman, ¿lo ves? Hacia adentro en este caso. Por lo tanto, vemos que aquí sucede lo mismo. ¿Veis? De esta manera acelera el campo entre medias, es mucho más potente. Si en vez de con partículas, bueno, mejor dicho, lo vamos a ver simplemente el eje Z, aquí lo podemos ver. ¿Veis? Aquí el campo se contrarrestan uno con el otro, lógicamente tiene el sentido del cable más cercano y aquí pasa lo mismo, ¿vale? Aquí en esta zona se resta el campo de este con el del 2, pero lógicamente como está más cerca de este, prima el campo del hilo más cercano, pero en la zona intermedia se intensifica.
tal manera que si la corriente aumenta, fijaros qué intenso se hace en la zona intermedia en comparación con los extremos. ¿Ok? Esto lo podemos ver con vectores. Vemos aquí, veis que se debilita en los extremos, pero en la zona intermedia se intensifica. Bien, continuemos pues.